Conectado a este espacio, Hablemos TV. ¿Qué es Hablemos TV? Hablar por televisión. Y hoy yo quiero hablar por televisión sobre un tema y quiero darle la bienvenida a la persona con quien yo voy a hablar, un amigo, hermano y sobre todo un hombre de Dios, pero en lo personal mi primer pastor. Dios le bendiga, buenas. Amén, mi querido Alejandro, qué gran honor poder estar contigo aquí en este espacio para hablar, ¿verdad? Sí. Para hablar, para compartir y bueno, espero que los temas a tratar hoy aquí sean de bendición para nosotros y también para las personas que nos ven y nos escuchan. Qué bueno. Queremos hablar sobre un tema que es un poco complicado, pero sabemos que hay que hablarlo porque la ausencia, la tinieblas es ausencia de luz. Hoy vamos a hablar de las influencias de Sodoma. Y yo quiero, para poder empezar, que usted nos dé una breve hipnosis de lo que fue Sodoma, para que los que nos ven puedan tener la idea de qué vamos a hablar. Yo tengo que ver cómo yo puedo simplificar esa hipnosis, lo que quizás sería los antecedentes para nosotros poder llegar a ese tema, ¿verdad? Que todo empieza con Abraham, el llamado de Abraham, y en los llamados a veces hay personas que son enganchadas. Eso va a ser otro tema que usted va a tocar algún día. Sí. Hay personas que son enganchadas y en el llamado de Abraham se enganchó su sobrino Lot. Y para quizás acelerar la historia, en el debate de ellos, Lot pensó coger la mejor parte de la tierra que Jehová le había dado. Y entre la discusión de la repartición de la tierra, Lot cogió la parte más llana, donde fluían más ríos, pero ahí habían dos pueblos llamados Sodoma y Gomorra. Yo quiero decir que hasta ese momento Sodoma y Gomorra eran anónimas, estaban en el anonimato esos dos pueblos, hasta el momento que ocurre la separación de Abraham y su sobrino Lot. A partir de eso, para mantenerlo en la parte histórica bíblica, es que surge Sodoma y Gomorra en la historia, y la Biblia da un grupo de calificativos y de historia y de características y de cualidades que tenía esa ciudad, porque aunque era una ciudad que estaba ubicada geográficamente en un territorio productivo y fértil, esa misma producción y esa misma fertilidad del pueblo de Sodoma y Gomorra trajo lo que nosotros sabemos que traen los pueblos cuando se van desarrollando. Los pueblos cuando se van desarrollando, junto con el desarrollo económico, también traen mucha depravación. Ciertamente. Traen también mucho descontrol, se rompen muchos límites, se cruzan muchos parámetros. Y así comienza, digamos que bíblicamente, la historia de Sodoma, Gomorra, Lot, Abraham, la familia de Lot y el pueblo que acompañaba a Abraham, que posteriormente, que más adelante vamos a hablar un poquito de eso, tuvieron que salir al encuentro de Lot y de su familia. ¿Cómo se vivía en Sodoma? ¿Cuál era la costumbre? ¿Cuál era la forma de vida de los habitantes de esa ciudad? Yo le voy a decir una cosa de Sodoma. Ustedes saben que cuando yo pienso en Sodoma, yo no sé de qué hay personas de ese pueblo, pero yo voy a hablar de él. Hace un tiempo atrás, porque ahora mismo quizás no sea tanto, y quizás sí, porque ahora viene un desarrollo turístico en la parte que voy a mencionar, un auge turístico, digamos que significativo. Pero siempre que yo pienso en Sodoma y Gomorra, yo pienso en Miches, por la parte de la fiesta, que siempre había muchas fiestas, pagana particularmente, pero también pienso en las fiestas que hacen en las terrenas, en los momentos de Semana Santa, recibir Año Nuevo, porque volviendo a lo que te decía, era un pueblo altamente productivo, pero entonces esa misma producción trajo mucho descontrol. Había muchos pueblos aledaños que a la hora de hacer fiestas tenían que visitar a Sodoma y Gomorra, porque Sodoma y Gomorra era como ese centro de cosas que yo quiero hacer, pero que no puedo hacer directamente en mi pueblo, por aspectos culturales, por aspectos religiosos y más. Entonces, vamos a ponerlo de esta manera. Sodoma era un pueblo alegre a nivel de fiesta. Vamos a dejarlo de ese tamaño. Bien. Y pastor, ya entrando en lo que tiene que ver en el desarrollo, ya de manera oficial en el tema, ¿cómo es Sodoma para los cristianos? O sea, ¿cuál es la definición que puede tener Sodoma o la aplicación para un cristiano?
Mira, habrían varios puntos que tocar ahí con respecto a nuestra vida cristiana y con respecto a qué representaría para nosotros hoy. Porque nosotros siempre enfocamos a Sodoma y Gomorra desde el punto de vista de la homosexualidad, que fue, digamos, que el boom, y nosotros lo que predicamos la palabra de Dios, tomamos eso como referencia para los juicios de Dios sobre la tierra. Sin embargo, o sea, usted me está diciendo que Sodoma era más que eso. Sí, obviamente, lo que sucede es que donde hay una persona que tiene muchas cosas malas, uno siempre toma lo que más resalta de su maldad. Y lo que más resaltó de Sodoma fue eso. Pero Sodoma tenía un problema religioso con respecto a la idolatría. Sodoma tenía un problema también que tenía que ver con la falta de hospitalidad. Lo notamos también en cuando los ángeles fueron a sacar a Lot. Correcto. Tenía que ver también con un tema de hospitalidad. Tenía también que ver con un tema, con un tema social, cómo se llevaban, se comportaban de acuerdo al tipo de sociedad y cultura que tenían. O sea, habían otros elementos que no necesariamente tenía que ver con el homosexualismo. Particularmente el tema de la hospitalidad entre ellos y también la crueldad que existía entre ellos. Eran personas muy, pero muy crueles. Más allá del tema de la homosexualidad, tiene que ver con la crueldad que había de un vecino a otro vecino, o de un hermano a otro hermano, si es que cabe la palabra hermano dentro de ese pueblo. Pastor, aquellos que manejan el matrimonio bajo los conceptos y principios de Sodoma, ¿qué les recomienda? Mira, no que recomiendo yo, que recomienda la palabra. Sí. La palabra es muy radical con respecto a eso. A veces muchas personas piensan con respecto a alguna postura que tomamos los cristianos y piensan que es un tema religioso. No es un tema religioso. Es un tema de lo que establece la palabra. Así es. Nosotros defendemos lo que dice la palabra. Y permítame quizás, antes de responder lo que tú me preguntas, decir eso. Nosotros defendemos la palabra. Es como cuando yo llegué, te escuché hablando del tema de la migración. Correcto. Ilegal en República Dominicana. No es un tema de que si son derechos humanos o no. Es un tema de que nuestra Constitución tiene el lineamiento claro. Correcto. Y la República Dominicana defiende lo que establece la Constitución. Sí, de igual modo, la Iglesia. Nosotros defendemos lo que dice la Iglesia, y la Iglesia establece cómo debe de llevarse nuestro matrimonio, cómo debe de llevarse incluso nuestras relaciones sexuales en el matrimonio, partiendo de los lineamientos de la palabra. No tiene que ver directamente con cómo lo piense yo. Yo lo que soy es bueno, no quiero presentarme como eso, pero lo voy a decir así. Yo lo que soy un vocero de lo que establece la palabra del Señor. Eso es lo que yo hago. Y yo lo que defiendo los lineamientos de la palabra del Señor. Y la palabra de Dios es muy clara cuando dice la manera en que uno debe de vivir con su pareja. Dice la Biblia que tenemos que vivir sabiamente. Dice la Biblia que no debemos de tener relaciones que sean contra natura. Dice la palabra del Señor que no debemos de tener un sexo desordenado. O sea, hay un sinnúmero de reglas que establece la palabra. Ojo, porque siempre estos temas a veces son mal interpretados. No quiere decir que yo no puedo disfrutar con mi esposa. Claro, yo voy a disfrutar mi relación desde sentarme en una mesa a cenar con mi esposa hasta mi vida íntima con mi esposa, pero todo de acuerdo a unos lineamientos que establece la palabra y que no quebrantan los principios que nosotros defendemos de la palabra del Señor. Que ese ha sido un problema, apuntando a eso que usted dice, porque hay personas que se han limitado, no sé si es por la falta de conocimiento o por muchas cosas que tal vez le han dicho, pero no disfrutan el matrimonio por esa, ¿verdad? Por esa situación. Lo que sucede, y disculpa Alejandro. Por ejemplo, y sería un dicho para ponerlo de ejemplo, que si le dan un beso a su esposa, están pecando, por poner algo, ¿verdad? Entonces, yo soy un gran pecador. Y entonces hay gente que... No, si es en base a lo que usted dice, yo soy un gran pecador, porque sí, yo soy muy coqueto, llamémoslo así, salamero con mi esposa. Yo pongo eso de ejemplo, pero es más profundo, que no necesariamente quebranta lo que dice la Biblia, ¿verdad? Más bien reafirma lo que dice la palabra del Señor. Más que lo que sucede es que
tú ves, cuando nosotros tocamos temas como este, siempre como que hay un tema que se va a sumar al otro. Nosotros tenemos que ver qué es lo que dice la palabra y nosotros tenemos que ver cuáles son los principios religiosos que nosotros estamos defendiendo. Porque una cosa es religión y otra cosa es lo que establece el principio del reino de Dios. Recordemos que los principios no lo establece la iglesia, los principios lo establece la palabra. Correcto. Hay muchas cosas que nosotros seguimos por práctica de hombre, pero no es porque lo establece la palabra. Obviamente en el marco del matrimonio, uno se casa, nosotros los cristianos nos casamos para tener ciertas libertades para hacer cosas. Y si cuando usted se casa, usted sigue siendo esclavo, entonces ¿de qué le sirvió casarse? Entonces el matrimonio lo que te da libertades para hacer cosas que sin estar casado tú no puedes hacer. ¿Cómo podemos notar, y aparte de notarla, también trabajar con esa parte, las influencias de Sodoma en la familia? Nosotros tenemos que tener mucho cuidado en ese sentido, porque de alguna manera, como te dije, que no necesariamente tiene que ver con la homosexualidad. Sí, correcto. Pero, de hecho, usted mencionaba, por ejemplo, que uno de los problemas que era que tenían problemas con la hospitalidad y demás. Sí, así es. Entonces, nosotros tenemos que, no sé, es como tener los ojos abiertos para cuidarnos. Pero yo debo de explicarlo de esta manera, para que el que nos está viendo y nos está escuchando lo entienda. Para yo poder cuidar de que una influencia entre a mi casa, yo primero tengo que conocer cuál es la influencia. Porque yo puedo estar practicando una cosa que no sea de agrado a Dios, pero por no saber que no es de agrado a Dios, entonces yo la practico. Y es el tema de Sodoma y Gomorra. Entonces, nosotros deberíamos de verificar. Son más, pero mencionamos tres cosas. Mencionamos el tema de la crueldad. Correcto. Que había en el pueblo de Sodoma. Entonces, yo debo de cuidar mi familia de un texto bíblico que dice que nosotros tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas, pero tenemos que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Cuando yo creo una familia que no es empática a la situación de las personas, yo puedo estar permitiendo que la influencia de Sodoma entre a mi casa. Cuando no me afecta lo que le está pasando a mi vecino, a una persona necesitada, a un enfermo en el hospital, a una persona que pasa en mi casa porque tiene una situación X, yo estoy permitiendo que la influencia de Sodoma y Gomorra entre a mi casa. Y obviamente no lo puedo dejar de decir cuando yo no educo a mis hijos con valores y principios con respecto a que Dios creó un hombre y Dios creó una mujer, y Dios le dijo a ese hombre y a esa mujer, se unirá el hombre a su mujer y los dos serán una sola carne, y no establezco esos principios. Ojo, estoy hablando de establecer el principio. Establecer el principio es que desde que mis hijos van creciendo, yo debo de ir explicándole a mis hijos esos principios para que cuando ellos tengan el derecho, la libertad, la oportunidad de poder elegir, que ellos entiendan que esos son principios no solamente enseñados por nuestros padres, sino que son principios enseñados por el creador del universo. Correcto. Entonces, para yo evitar que esas influencias lleguen a mi casa, lleguen a mi matrimonio, lleguen a mi familia, lo primero que tenemos que tener principios claros. ¿Cuáles son? En dos vertientes. Lo primero, ¿cuáles son los principios? ¿Cuáles son las cosas que afectaron a Sodoma? Y luego, ¿cuáles son los principios que defiende la palabra del Señor? Porque no solamente cuando tú ocultas una verdad a las personas y la verdad sale y la persona descubre la verdad, aunque esa verdad no le beneficie tanto, termina afectándolo porque están descubriendo cosas nuevas. Entonces es hablarle con verdad a nuestros hijos, plantearle que esas cosas existieron y plantearles cuáles son los principios de Dios que están en contra. Entonces quiero volver a repetir, porque a veces las cosas se nos van. Tenemos que hablarle a nuestros hijos del tema de la crueldad, y la crueldad va en mucho sentido a los animales, a las personas, a tu prójimo. Tengo que hablarle a mi familia sobre el tema de la hospitalidad, y tengo que hablarle a mi familia sobre el tema de la homosexualidad, que son principios que como iglesia defendemos la unidad de un hombre con una mujer, porque así fuimos formados y así es que Dios lo ha establecido. Amén. Queremos ir a nuestra siguiente pausa, pero dejo una pregunta en el aire con usted. La pregunta en el aire la última vez, disculpa, la última vez que yo vine son capciosas. Esa es buena, porque usted dijo ahorita que usted es vocero de la Biblia. Ok. Y la pregunta es, ¿cómo ve la Biblia el divorcio? Pausa y volvemos. Uf. Qué güey, te dije que era capciosa. Dios te bendiga, bienvenido a Soluciones Hoteleras Richmay. Quiero mostrarte nuestros productos. Tenemos aire acondicionado de la marca G Plus.
Esos aires son completamente de fabricación americana. Tenemos marcas de la Air Max, tenemos Blink, de los mejores aires que hay en el país. Eficiencia 19, 20 y 18. Estos aires tienen 2 años de garantía. No engaño. Nosotros somos responsables con nuestros productos. Tenemos aire de la marca Milexus, el único fabricante que le da 5 años de garantía en compresor. También tenemos televisores Milexus, 32 pulgadas, High Definition, Smart TV. Eso es el mejor precio del mercado. También a veces tenemos ofertas con estos televisores. Todos estos televisores tienen 1 año de garantía. Y no 1 año de garantía en engaño. Si el televisor por defecto del equipo le pasa algo, nosotros somos responsables con esto. Mira qué chulería. Mira qué chulería, mira qué chulería. Neveras importadas desde los Estados Unidos. Nuestra nevera también tiene 1 año de garantía. Esa nevera tiene dispensadores de agua y dispensadores de hielo en acero inoxidable para esta zona. Tenemos todo tipo de compresores para sus refrigeradores, motores en Braco nuevos de todas las capacidades. También tenemos todos los tipos de refrigerantes, Delay para los aires acondicionados verticales. Tenemos freezer en diferentes tamaños. También tenemos una gran variedad de tarjetas para neveras inverter. Recuerda que estamos ubicados en Samaná, carretera Las Galeras, después de la entrada de la escuela José Ramón Balbuena. Estamos aquí para servirte. Tenemos para nuestros clientes varias facilidades de pago. Le ofrecemos crédito a corto y a mediano plazo en nuestros productos. Recuerda que Dishmay Soluciones Hoteleras es el único que tiene artículos de rico a precios de pobre. Repuestos Bahía Racing tiene una gran oferta en gomas de motores y pasolas. Cambio de aceite completamente gratis. Repuestos Bahía Racing, frente a Ruamar. Qué bueno que sigues con nosotros en este espacio. Estamos hoy en Hablemos TV, hablando por televisión con nuestro pastor Ronald y hablamos sobre las influencias de Sodoma. Y antes de la pausa le preguntábamos, pastor, cómo ve la Biblia el divorcio. Yo creo que todo lo que de alguna manera estamos en la iglesia, tenemos un tiempo, o somos conocedores de la palabra, sabemos que la palabra siempre, incluso Jesús enseñó sobre el divorcio. Para irme con el texto, Jesús enseñó sobre el divorcio. El divorcio siempre ha sido, digamos que un medio, más no un fin. Explique eso. Se dieron situaciones en los matrimonios antiguos, ¿verdad? Correcto. Donde el único medio para quizá resolver el problema de esas situaciones que se dieron en ese momento X fue a través del matrimonio. Ahí se convierte en un medio, ¿verdad? Correcto. No es un fin, porque el objetivo de Dios no es la separación de una pareja. Incluso, y voy a hablar desde el concilio a la cual tú y yo pertenecemos, nuestra iglesia hace todo lo posible para que una familia, para que un matrimonio no se separe. No porque no creamos que el divorcio sea antibíblico, porque el divorcio es bíblico, sino porque entendemos que el principio de Dios es que el matrimonio debe de ser hasta que la muerte nos separe. Y luchamos por eso. Pero se dan situaciones donde lamentablemente el matrimonio no puede permanecer. No pueden estar juntos por muchas razones, muchísimas razones. Razones de agresión física, razones de infidelidad, razones de matrimonios que fueron por negocio. Lamentablemente no se pueden dar y se opta por la separación en el matrimonio, pero la iglesia y la misma palabra, creo, que apuesta a que nosotros, los que estamos casados, luchemos para que nuestro matrimonio sea hasta que la muerte nos separe. Repito, la Biblia no impide el divorcio, para responder tu pregunta. La Biblia no impide el divorcio, pero se busca de que cuando una pareja se una por los vínculos correctos,
por las opiniones correctas, de modo que no se llegue al divorcio. Pero sí la iglesia tiene ahí textos bíblicos donde sí está, explica claramente que el divorcio sí es bíblico, y eso va a depender de situaciones, también va a depender del deseo que tenga la misma pareja de poder permanecer juntos. O sea, que usted me está diciendo que el divorcio es bíblico, lo que no manda la Biblia a que se haga ante la primera adversidad que se dé. Exactamente. Y vuelvo al tema de la iglesia, y quiero hablar solamente de nuestro concilio, porque el que conocemos y al pertenecemos, nosotros, y por decir autoridades, nosotros tenemos líderes en nuestra iglesia, correcto. Nosotros tenemos pastores en nuestra iglesia, nosotros tenemos supervisores de distrito en nuestra iglesia, nosotros tenemos supervisor regional en nuestra iglesia. Ese es el escalafón de autoridades. Nosotros tenemos líderes nacionales departamentales, y nosotros tenemos un supervisor nacional, y tenemos un supervisor internacional. ¿Qué es lo que nuestra iglesia plantea? Que antes de que una pareja opte por el divorcio, se llegue a todas esas instancias: los líderes de la iglesia, el pastor de la iglesia, el supervisor. Todo eso son reuniones. Si es necesario buscar un experto en la materia, como por ejemplo un psicólogo familiar, un psicólogo matrimonial, todo eso son pasos para tratar de evitar de que esa pareja se divorcie. Pero cuando todos esos pasos se han dado y simplemente no hay manera, la única forma es el divorcio. Ahorita usted mencionó sobre que puede ser el divorcio por asuntos de negocio, y quiero hacerle una pregunta sobre qué piensa usted, o que nos dé una observación sobre si un cristiano o una pareja de cristianos debe casarse o puede casarse por negocio. No, mi respuesta es no radicalmente. Vamos al principio del matrimonio. El principio del matrimonio lo que establece es que lo que Dios unió no lo separe el hombre. Quedémonos ahí, porque ese es el principio que todo el mundo defiende para hablar de que no se debe divorciar. Pero ¿cuál es el principio? Que lo que Dios unió no lo separe el hombre. Mi pregunta aquí sería, yo te voy a tirar la bola a tu cancha de nuevo, pero yo la voy a buscar para tomarla de nuevo, porque eso obliga, hay una pregunta obligatoria. Cuando una persona cristiana se casa con, voy a tomar un ejemplo quizás más cerrado, cuando una persona cristiana, que creo que un cristiano no debería de hacerlo, pero se casa con un primo o se casa con un hermano para poder seguir a los Estados Unidos y que le saquen los papeles, porque resulta que el hermano, lo que es medio hermano y tiene otro apellido, esta es la pregunta. Ese matrimonio lo unió Dios, y yo voy a responder por Dios, o voy a responder no por Dios, me excuso con respecto a eso, voy a responderle de acuerdo a mi principio. Yo creo que Dios no está de acuerdo con los actos fraudulentos. Entonces tendríamos que poner un acuerdo si Dios apoya a los fraudulentos o si Dios apoya su palabra. Pero vamos a sacar la familia. Vamos a decir que yo tengo una amiga en la escuela como profesor, y yo me fui a vivir en los Estados Unidos, y ella me dice: mira, Ronald, yo quiero irme, pero se me está dificultando, vamos a empezar un negocio, vamos a casarnos, y después que llegamos allá yo me divorcio de ti y yo me caso de él. Ahí yo no me casé ni por amor, ahí yo no me casé porque Dios me unió, ahí yo me casé solamente por un tema de negocio para llevarme a una persona. Voy a volver a hacer la pregunta: ¿ese matrimonio lo unió Dios? Creo que la respuesta, que todos estaríamos de acuerdo, es no. El matrimonio que Dios defiende es el que Dios unió. ¿Cuál es la base del matrimonio que Dios unió? La base del matrimonio que Dios unió es el amor. No es el dinero, no es el negocio. De más, cuando nosotros nos casamos nos preguntaron: ¿acepta usted a esa mujer para amarla y respetarla en la salud, en la enfermedad, en la tristeza, en la pobreza? En un matrimonio por negocio, ninguno de esos principios son válidos. Entonces mi pregunta aquí sería: ¿Dios está de acuerdo con que usted llegue a un país extranjero haciendo trampa, siendo fraudulento, sabiendo que usted no ama a esa persona? Bueno, yo creo que Dios no unió ese matrimonio. Pastor, ¿qué le recomienda a aquellas parejas que creen que el divorcio es la forma más expedita para resolver cualquier conflicto? Mire, lo que sucede es que, wow, uno de los elementos que le faltan a los matrimonios de hoy es el tema de la comunicación. La falta de comunicación en el matrimonio es lo que trae mucha ruptura. Yo, si alguna persona que está pasando por problemas matrimoniales, lo primero que le llegó en la mente es el divorcio, yo quiero desde aquí invitarle a que esa no debe ser la primera opción, no debe ser la segunda opción, no debe ser la tercera opción, ni la cuarta, ni la quinta opción. Esa debe ser la última dentro de todas las opciones. Busque un consejo, busque una persona adulta
vaya donde un pastor, busque un psicólogo, siéntense en el malecón, en un lugar apartado solo, tránquense en la habitación sacando a los hijos de ese diálogo, y hay que buscar encontrar puntos donde coincidamos, y los puntos donde no coincidamos entonces son puntos donde vamos a tener que ceder. ¿Quién va a ceder? Bueno, a veces nos toca a uno ceder más que otro, porque para criar el matrimonio, un principio que yo tengo para aconsejar a los muchachos cuando se van a casar y para aconsejar los matrimonios, que Alejandro, bueno, tú no estás casado todavía, pero recuerda este principio cuando tú te cases. El matrimonio se construye, no existe el matrimonio perfecto. El matrimonio se construye. Lo creo. Y para que el matrimonio se construya, debe ser construido por dos personas que están dispuestos a ceder. Y yo sé que hay personas que están escuchando que pueden estar diciendo, bueno, pastores, que a mí siempre que me toca ceder, es que él o ella no ceden. Ciertamente. Y yo sé que eso pasa, pero me voy a mantener sobre ese principio. El matrimonio se construye. Y el matrimonio, hay elementos que son básicos para el matrimonio. Y el más básico de todo, el más básico, es la comunicación. Debe de haber comunicación en un matrimonio para que el matrimonio pueda mantenerse. Pero para que la pregunta tuya no se quede como allá atrás, correcto, quiero recordar que el divorcio no sea tu primera opción. Hay otras opciones. A veces nuestros matrimonios deben de ir donde profesionales. A veces necesitan que un anciano de la iglesia o de la comunidad nos aconseje. Porque todos los que estamos casados, yo voy a cumplir 17 años casado, y no han sido en cama de flores. Pasan cosas en los matrimonios. Gracias al Señor, nosotros hemos tenido la madurez de poder, cuando tenemos situaciones, sentarnos, escucharnos y poder admitir quién se equivocó y tratar de cambiar esas cosas. Lo que usted recomendaba, lo que probó y lo que le ha funcionado. Sí, totalmente. Y permíteme, Alejandro, porque sé que nos queda poco tiempo, pero el tema de la comunicación es muy importante. Y otro tema es, cuando usted vaya a resolver un problema en su matrimonio, por favor, el matrimonio es de dos. No meta tercera persona, no meta al suegro. Ay, Dios mío, me voy a meter un problema ahora. Poderoso. No meta a la suegra, no meta al yerno, no meta al cuñado. Por favor, es de dos. Y por último, no meta a sus hijos. No meta a sus hijos en eso. Porque tú sabes que a veces hay hombres y hay mujeres que, como para ganarse el afecto del hijo, lo meten. Sí. Y eso es lo que hace que afecta a tu hijo. Entonces, recuerde que el matrimonio es de dos. Eso es un principio básico para un matrimonio. Donde un tercero se mete en un matrimonio, se quiebra. Gloria a Dios. Qué bueno. Bendecimos la vida de aquellos que nos están viendo en esta hora. Estamos conversando con este tema, las influencias de Sodoma. Pastor, usted sabe que Lot, o más bien, ¿por qué Lot no pudo aprovechar la gracia de Dios, a pesar de tener estrechos lazos, o más bien no Lot, su familia, a pesar de tener estrechos lazos con el padre de la fe, que es Abraham? Porque tu pregunta está buena, pero hay un cabo suelto en ella. Terminó mal la familia. Pero recordemos que al principio Abraham fue sacado de su tierra y de su parentela. ¿Usted recuerda esa parte? Correcto. Pero la familia de Lot no creían en Jehová. Ellos eran idólatras. Qué problema. Entonces, aunque él tenía lazos con Abraham, ya Abraham había conocido a Jehová, muy cercano, era su sobrino. Correcto. Sin embargo, recuerda que también había un aspecto cultural, que era el aspecto de la idolatría en el pueblo de donde ellos vienen. Que de hecho es posible que por el estrecho lazo que Abraham tenía con Dios, pues que Dios permitió que Lot pudiera salir de la... Sí, totalmente. De Sodoma. Totalmente. Pero esos lazos también, digamos que él tenía una dualidad de lazo, lo poco que conoció con Abraham, porque recuérdate que Abraham y Lot no duraron mucho tiempo juntos. El tiempo de Abraham y Lot fue el tiempo de donde salen de la tierra y su parentela y caminan hacia la tierra prometida. Pero cuando encuentran la tierra allá, la discusión entre los pastores de Lot y los pastores de Abraham provocan que se quiebra la relación, y Lot deja de ver a ese Abraham que sube al monte, que adora a Dios, que se atreve a sacrificar a su hijo para irse a una tierra que no conocía a Jehová. Y cuando tú llegas a un pueblo que no adora a Jehová, las influencias de ese pueblo terminan afectándote de alguna manera. Entonces, en el caso de Lot, sí tuvo lazo estrecho, pero no tenía esa influencia de Abraham tan directa, porque él estaba viviendo en un pueblo distinto al que vivía Abraham. Poderoso Dios. Pastor, ¿cómo podemos aplicar, porque el apóstol Pablo da algunos consejos
para la familia y estos consejos, si lo aplicamos, podemos salir beneficiados. Ahora, esto está en el capítulo 4 de la carta a los Efesios, el versículo 16 en adelante. ¿Cómo podemos aplicar estos principios? ¿Cuáles son los principios que Pablo defiende, verdad? Sí, correcto. Vamos a ir dicen los teólogos de que vamos a ir al texto sagrado. Vamos a ir al texto para nosotros ver qué dice la palabra con respecto a estos consejos. El texto que usted nos dio, ¿cuál fue? Efesios capítulo 4, versículo 16 en adelante. 4:16. Vamos a leerlo para que nuestros oyentes sean edificados. 17, más bien. Dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Vamos a leer el 18. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios por la ignorancia. Oye esto que dice, oye lo que dice. Por la ignorancia que en ello hay, por la dureza de su corazón. Entonces el mismo texto te da la, digamos que te da la respuesta de por qué muchas cosas no funcionan en el matrimonio, no funcionan en la familia, y por qué muchas cosas se nos han ido de las manos. Es por la dureza del corazón del hombre, porque los principios bíblicos están ahí. El tema es que cada quien quiere dirigir su familia, cada quien quiere dirigir su matrimonio conforme a conceptos, preceptos, ideales y cultura que ellos han creado. Pero tenemos que ver, si usted quiere, yo lo tengo que decir, si usted quiere que su matrimonio sea exitoso, usted necesita llevarlo de acuerdo a lo que plantea la palabra del Señor. Que la mujer ame a su marido, que el hombre trate a su esposa como un vaso más frágil. Oye, me gusta esa parte. Que el hombre trate a la mujer como vaso más frágil. ¿Qué implica eso? Que el hombre también es un vaso frágil. Correcto. Solo que la mujer es más frágil que el hombre. Entonces el principio bíblico está ahí. Vuelvo y repito, cuando yo quiero mantener un matrimonio basado en cosas que yo opino, creo, y lo saco de los lineamientos de la palabra del Señor, las cosas no van a funcionar. Porque el matrimonio, ojo, el matrimonio es una institución divina. El matrimonio es una institución que se establece legalmente, pero el matrimonio es una institución divina. Al ser una institución divina, tú necesitas que el divino sea que establezca las reglas, porque el que estableció el matrimonio es que sabe cómo mantenerlo. Entonces, cuando yo desconecto mi matrimonio de los principios de Dios, lamentablemente habrán fisuras y habrán grietas. Se me acabó el tiempo, tengo un minuto. Mensaje final. Mensaje final, ámense, mensaje final, traten de guardar los principios bíblicos dentro de su matrimonio. Por favor, cualquier problema no opte por separarse. Hay muchos mecanismos, hay muchos medios, la oración, la iglesia, el sacerdote, el pastor, el párroco, la mamá, el papá, sabio, estoy hablando de personas sabias, el anciano de la iglesia, el psicólogo matrimonial que nos pueden ayudar. No hay por qué divorciarse o separarse cuando hay problemas en los matrimonios. Lo que necesitamos son dos personas que estén dispuestos a sanar la grieta y a seguir hacia adelante. Usted está en la Iglesia de la Profecía de Honduras. Yo pertenezco a la Iglesia de la Profecía de Honduras, estoy pastoreando en esa comunidad. Déjeme los 2 días rápido ahí o 3 días que hay actividades. Nosotros nos congregamos los miércoles, los lunes en el patio de la iglesia tenemos grupo de crecimiento de 6:30 a 7:30. Los miércoles tenemos escuela bíblica, los jueves tenemos culto en los hogares, ahí usted no nos va a encontrar, y los domingos a las 6 de la tarde ya estamos reunidos para nuestro servicio evangelístico. Si usted está cerca, vaya para allá este domingo y gócese. Va a haber poderoso, tendremos un culto donde tendremos un culto de agradecimiento por los milagros que Dios ha hecho en nosotros. Creo que algo terrible. Voy a pedir permiso y voy para allá. Vamos a tener una firma, disculpe 30 segundos ahí. Vamos a tener un mural donde todo el que Dios ha hecho un milagro con él va a ir a filmar ese mural. Santo. Y va a ir a poner al lado por qué está firmando, cuál fue el milagro que Dios hizo. Y eso va a ser algo a otro nivel en el nombre de Jesús. Pastor, gracias. Necesito más tiempo. Siempre. Necesito más tiempo. Cuando vuelva usted voy a pedirle el canal otra hora más. 2 horas más. Gracias por estar con nosotros en este espacio Hablemos TV. El próximo martes